al próximo expositor, Rodrigo Agrelo, abogado, Portal del Belén. Gracias. Muy buenas tardes. Muy agradecidos por la invitación. Señoras senadoras, señores senadores, vengo a este recinto en representación de Portal de Belén, Hogar para la Mamá Sola, una asociación civil de la provincia de Córdoba que desde hace 26 años, en sus 4 hogares, ubicados en las zonas más vulnerables de la ciudad de Córdoba, dedica todo su esfuerzo a proteger, albergar y especialmente acompañar mujeres con embarazo inesperado o que han sufrido en sus vidas el terrible drama del aborto. Por nuestros hogares han pasado miles de mujeres y han nacido cientos de chicos, mujeres con sus historias de violencia, con sus secuelas emocionales derivadas del aborto, con su exclusión social a cuestas, pero especialmente con su soledad y su desesperación. Así llegan la mayoría de ellas al Portal de Belén, solas y desesperadas, y en muchos casos presionadas por un hombre, a veces su pareja, otras su padre, cuando no su abusador, quienes las acorralan pretendiendo que se practiquen un aborto, vulnerando así sus derechos más elementales. Nuestra experiencia a lo largo de más de un cuarto de siglo nos permite llegar a esta conclusión. El aborto es el triunfo del machismo. Sí, el aborto es el triunfo del machismo. Lejos de aquella idea bonita que dice que a partir de la legalización las mujeres se practicarán el aborto en pleno uso de su libertad, nosotros podemos afirmar por la experiencia que la gran mayoría de ellas lo han hecho y muy probablemente lo harán por presión de una pareja que no quiere asumir su responsabilidad como padre, por presión de un abusador que quiere borrar al niño como prueba de su delito, por manipulación de quienes se encuentran en el aborto de la mujer, la grieta por donde seguir vulnerando sus derechos. El aborto es sin duda el triunfo del machismo. Y ese triunfo es el que hoy pretende consagrarse en este país por medio de una ley. Por otro lado, al renunciar a la protección colectiva del derecho a la vida por nacer y dejarla al arbitrio individual, la legalización del aborto será el triunfo de la cultura del individualismo por sobre la cultura de la solidaridad, que siempre atiende primero la necesidad del más débil. En este caso, la del niño por nacer y su madre vulnerable, es decir, será la derrota de la justicia social. Mirando con los ojos de una sociedad solidaria, nos preguntamos, ¿qué daño puede causar un niño que viene al mundo? Repito, ¿qué daño puede causar un niño que viene al mundo? Ninguno. Les aseguro que ninguno. La legalización del aborto será también el triunfo del Estado ausente, el atajo fácil de un Estado que le ofrece a la mujer acabar con la vida de su hijo como solución a sus problemas. El verdadero drama de esas mujeres no es el niño por nacer, sino los problemas preexistentes a su embarazo, la soledad, la desesperación, la falta de oportunidades. Un Estado que no acompañó a la mujer antes de su embarazo quiere hacerse presente a la hora de practicar un aborto, para luego desaparecer y nuevamente dejar sola a la mujer con un drama adicional, haber acabado con la vida de su hijo, una tragedia sin solución. ¿O alguien sinceramente piensa que las consejerías previstas en el artículo 8 del proyecto que viene de diputados verdaderamente funcionarán en todos los hospitales públicos del país? Es como si desconociéramos que en realidad gran parte de ellos son estructuras que carecen de lo más elemental, como gasas, algodones o hilo de sutura. Con la legalización, la mujer quedará nuevamente sola,
librada a vivir en silencio el drama de su aborto, y el Estado, ausente, se olvidará de ella. Total, ya abortó. Por otra parte, quiero subrayar que los señores senadores nacionales, a excepción concreta de la izquierda, que hizo su anuncio claro y preciso antes de las elecciones, carecen de mandato popular para dictar una ley que legalice el aborto. Al menos ello es así con los 3 representantes de la provincia de Córdoba, quienes al postularse jamás adelantaron clara y contundentemente para que todo el mundo lo supiera que votarían, o más aún, que impulsarían una ley para legalizar el aborto. ¿Alguien puede pensar que el 100% de los cordobeses está a favor de la legalización del aborto, como parecen estar los 3 senadores por mi provincia? Estoy seguro que de haber sido avisados de que sus senadores impulsarían un proyecto de legalización del aborto, muchos comprovincianos hubieran cambiado el sentido de su voto. Hoy, lamentablemente, se ven sorprendidos. Consecuentemente, nuestros 3 senadores carecen de mandato popular para votar a favor de la legalización del aborto. Pero hay algo más grave aún. La Constitución de la provincia de Córdoba, a la que representan, en su artículo 19, inciso 1, consagra lo siguiente: todas las personas de la provincia gozan del derecho a la vida desde la concepción. Similares cláusulas prevén las constituciones de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Y quiero recordar que desde nuestro primer Código Civil sancionado en 1869 hasta el actual Código Civil y Comercial vigente, la Argentina ha reconocido pacíficamente que existe persona desde el momento mismo de la concepción. Ello forma parte de nuestro contrato social fundacional como nación y no puede ser modificado sino por una reforma constitucional. Quisiera también que a la hora de votar resuene en el corazón de cada uno de los senadores y senadoras una máxima propuesta por alguien que fue 3 veces presidente de la Nación. Los únicos privilegiados son los niños. Los únicos privilegiados son los niños porque un niño viniendo al mundo a nadie puede dañar. En definitiva, la legalización del aborto será un acto de pesimismo social extremo, un declararse derrotados de antemano, un bajar los brazos en la protección de los más débiles e indefensos. Será pararnos ante la sociedad diciéndole que no estamos dispuestos a realizar el esfuerzo para que todo argentino, sin discriminación alguna, tenga asegurado el derecho a la vida y con él los beneficios de la libertad. En nombre del Portal de Belén, Hogar para la Mamá Sola, les pido a todos un voto que defienda la vida de la mujer y también la de todos los niños por nacer. Ellos son el futuro de la patria. Muchas gracias. Gracias, doctora Agrelo. Senadora Rodríguez Machado. Gracias, señor presidente. Quiero decir que agradezco la presencia del doctor Rodrigo Agrelo, que nos une una amistad de muchísimos años y de haber compartido muchas luchas por ideales que fueron comunes. La única cuestión que le quiero preguntar a un amigo con el que no pensamos igual, pero que espero que eso no interrumpa la amistad que tenemos durante muchos años, es acerca del mandato que tenemos los senadores por Córdoba. Porque bien como él dice, este no fue un tema de campaña, es correcto. Como muchísimos otros, tal vez que no fueron enumerados como tema de campaña. Y los que no han sido enumerados o en su momento no fueron explicitados, probablemente no haya sido porque uno quiso esconder su manera de ver una determinada realidad. Y le consta al exdiputado provincial Rodrigo Agrelo que nadie, y en mi particularidad, propicio el aborto, porque además soy católica, creo que encontramos distintas soluciones a un mismo problema.
si le parece que esta cuestión de no haber sido explicitada en campaña electoral, porque no era un tema, nos deja a nosotros con los 3 senadores con la expresión que decías que no tenemos representatividad para obrar de acuerdo a nuestra libertad de conciencia. En primer lugar, quisiera aclarar que en ningún caso pienso que quien piensa distinto aún en este tema es mi enemigo o puede dejar de ser mi amigo. Es lo primero que quiero decir. O sea, Laura, seguiremos siendo amigos, pese a tu voto, que espero sea otro que el que has anunciado. En segundo lugar, como dije acá, se trata de un tema fundacional de la nación. Acá se está queriendo crear un contraderecho. La nación argentina, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño e incorporarla entre las condiciones de su vigencia por el artículo 75, inciso 22, estableció el derecho a la vida desde la concepción como un derecho que está por encima del resto de los derechos. Para crear un contraderecho, nuestra provincia de Córdoba debió haber dado a la nación un mandato que no tiene. Un mandato que no tiene. Consecuentemente, si la nación no tiene ese mandato, y si tampoco fue un tema explicitado por en la campaña electoral por los legisladores, carecen de mandato popular. No hay un cordobés que conozca que nuestros legisladores electos tenían esa posición, que iban a votar, y más aún, impulsar una ley de legalización del aborto. Ese es mi pensamiento. Senadora Sagnum. Perdón. Senadora Sagnum, sí. Pensé que faltaba alguna... No. Gracias, presidente. Gracias, muy amable por su exposición. Quería preguntarle, de acuerdo a su posición, en torno a los abortos no punibles que se hayan insertos en el artículo 86 del Código Penal desde el año 1921. Sí. ¿Cuál es su posicionamiento frente a ello y cuál es su posicionamiento frente a la interrupción legal del embarazo, el protocolo que ya existe en la República Argentina basado en las premisas que establece el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Perfecto. Digamos, la Argentina ha tenido 3 tipos de aborto no punible. El aborto eugenésico, el aborto terapéutico y el aborto sentimental. El aborto sentimental, que es el aborto previsto para el caso de violación sobre una mujer sana, fue instituido en el año 1968 durante una reforma, con motivo de una reforma al Código Penal durante un gobierno de facto. Y fue derogado en el año 1984 durante el gobierno del doctor Alfonsín. Quedaron entonces 2 incisos del artículo 86, el de el aborto en caso de violación sobre una mujer que podía tener una debilidad mental, y el aborto en el caso de la mujer que corría riesgo su vida. Esos son los 2 que están actualmente vigentes. Con el caso FAL, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una exhortación a las provincias. Tengamos presente que nuestro sistema de control constitucional en la Argentina es de carácter difuso. Y al ser de carácter difuso, la jurisprudencia de la Corte es válida para la interpretación de las leyes, pero no obligatoria para los jueces. Es decir, que cualquier juez puede hacer libremente la interpretación de la ley y justamente para eso existen las instancias hasta llegar a la Corte. Consecuentemente, han quedado solo 2 incisos. Cuando se dictó el protocolo de abortos no punibles en la provincia de Córdoba, esto contradecía ostensiblemente la Constitución de la provincia. Lo explicó acá el doctor Barrera Buteler, cuando decía que la provincia se había reservado el derecho de regular todo lo relativo a la administración y la regulación de la salud. Consecuentemente, el portal de Belén presentó un amparo, y ese amparo tuvo lugar y la guía de abortos no punibles está suspendida.
Evidentemente, al incorporar el artículo 75, inciso 22, la Convención de los Derechos del Niño, y crear la vida como derecho superior, todo el resto de la normativa que contradice eso queda automáticamente derogada. Y ese es el problema con el artículo 86, inciso 1 y 2, que ha devenido en inconstitucional a partir de que en el año 1994 la Constitución incorporó la Convención de los Derechos del Niño, con una reserva en las condiciones de su vigencia, con una reserva que está hecha en el artículo 2 de la ley que ratifica la Convención, que establece que niño es aquel que existe desde la concepción y hasta los 18 años. Consecuentemente, si para el goce del resto de los derechos es necesario el reconocimiento del derecho a la vida, no existe ninguna posibilidad de que se equipare o se ponga por encima del derecho a la vida ningún otro de los derechos de la Constitución. ¿Alguna otra pregunta? Senador Martínez. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por molestarse. Una idea concreta, una respuesta concreta, evitando las alusiones tanto a su exposición brillante como a nuestra tarea, que yo entiendo que usted la debe hacer obligadamente. De lo que usted acaba de decir, debo seguir que para el caso de violación, ¿usted tampoco consiente la no punibilidad del aborto? Mire, la violación es lo peor que puede sufrir una mujer, ¿no? Es decir, es el tema más tremendo que puede sufrir una mujer. Ahora yo le digo lo siguiente. En este caso, es el único caso en que el hijo paga con su vida por el delito de su padre. Hace cientos de años que la civilización dejó de lado ese principio, que es que los familiares pagaban por el delito de su padre. En segunda instancia, a la mujer se la revictimiza porque la violación no se borra con el aborto, se le agrega un problema más. Mire, yo le puedo hablar no desde la academia, no desde la teoría, sino desde la tarea diaria, doctor Martínez. La tarea diaria en el portal de Belén. Ahí es donde nos llegan los casos de carne y hueso concretos. Mujeres que han quedado embarazadas con motivo de una violación. Yo he visto el caso concreto. Chicas que atentan contra su integridad personal, que caen en depresiones profundas, que tienen a su entorno familiar presionándolas para que aborten, que tienen al violador, al abusador presionándolo para que lo aborten. ¿Y qué es lo que hacen? Algunos lo logran y otros llegan a un lugar en donde son recibidas, acogidas y acompañadas. Y he visto el caso en donde ese niño que es producto de un abuso sexual llega a nacer y empieza a restañar las heridas de su madre. Y le doy el caso. Alguna vez llegó una chica que estaba muy deprimida, estaba embarazada de un pariente. El portal de Belén le consiguió un trabajo, le puso un psicólogo, un asistente social y fundamentalmente la entendió y la quiso. La acompañó en todo su proceso. El chiquito nació. Ella era hija de una alcohólica que vivía en situación de calle. Una chiquita sin salida, tenía 17 años. Años después yo venía por la calle caminando y la veo venir de frente con un chiquito de la mano. Era el chiquito producto del abuso sexual. Me miró y me dijo, ¿sabes quién es la luz de mis ojos? Este chiquito que traigo en la mano. Por él he querido volver a vivir. Fíjese si voy a estar a favor del aborto en caso de violación. Y debo decirlo para el conocimiento público, fundamentalmente acá en la capital de la República, es altamente valorable. Es una hermosa tarea que yo respeto, conociendo por supuesto a sus integrantes y los que la han llevado adelante durante muchos años. Pero voy también a lo diario, que salió ya de la teoría, y para terminar, una reflexión. Usted ha personalizado en los senadores de Córdoba, yo no lo voy a hacer.
lo haría en general, a cualquiera a la que le pudiera ocurrir. Entran ladrones a su casa y está el matrimonio presente de los chicos. O bien pueden violar a su esposa, o a la de cualquiera, no de la suya, o alguna de sus hijas. Y con su idea hay que soportar durante 9 meses ese embarazo, llegar a la gestación y al nacimiento. Como usted lo mencionó, en 1968, Juan Carlos Onganía reformó el Código Penal, y usted me dirá las ulteriores modificaciones convencionales y demás, pero primero está el Código Penal argentino y la facultad del Congreso de la Nación de dictar los códigos de fondo, entre ellos el criminal. Pero ha venido... No quiero discutirle, doctor, yo ya lo he escuchado, y fundamentalmente su introducción en orden a los 3 senadores de Córdoba. Simplemente le di una opinión de las cosas diarias que pueden ocurrir. Y fundamentalmente que su respetable posición está a la derecha de Juan Carlos Onganía. O sea, del cursillismo aún más allá. Gracias, doctor, por la opinión que tiene sobre los senadores de Córdoba. Yo le agradezco, y usted sabe que una de las formas de etiquetar es una forma de discriminar. Decir que uno está a la derecha o a la izquierda es la forma de discriminar. De cualquier modo, he dicho lo que he escuchado en muchos cordobeses simplemente, en muchísimos. Muchas gracias. Gracias, doctor Agrelo. Perdón, hay una pregunta más de la senadora Elías. Mil disculpas, Silvia. Hola, doctor. Bienvenido. Reconozco la tarea inmensa que hacen. Realmente, para ayudar, rescatar, estar al lado de la mujer en situación de vulnerabilidad y ayudarla a llegar a buen puerto. Yo quiero preguntarte una cosa. Acá se ha hablado mucho tratando de encontrar esa equiparación entre la autodeterminación y la vida, y se ha hablado mucho del derecho incremental de la vida. Me gustaría que me des tu visión sobre esto y sobre si con esta ley no estaríamos nosotros violando el principio de no regresividad de los derechos humanos, al estar claramente puesto, como vos lo has dicho recién, que en nuestro país y en la Convención del Derecho de los Niños consideramos niños desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, si no estaríamos volviéndonos atrás en un derecho humano con una ley como esta. Indudablemente. El doctor Barrera Buteler dijo una cosa muy sensata. ¿La vida existe o no existe? Entonces, ¿de qué progresividad estamos hablando? ¿Los más grandes tenemos más derechos que los más chicos o al revés? ¿Cómo es la cosa? La vida es el derecho que debe garantizarse para el goce de todos los otros derechos. Es decir, no hay derecho a la libertad de elección si previamente no hay vida humana reconocida y garantizada. No hay derecho a la libertad de opinión, que es la que estoy ejerciendo en este momento, pese al enojo de mis representantes por Córdoba, pero si yo no estuviera vivo no podría estar ejerciendo este derecho. Es decir, cuesta comprender qué se quiere decir con este tema de la progresividad de los derechos. Sí, el derecho es reconocido, por ejemplo, la progresividad de algunos derechos patrimoniales. Es el caso del niño que está en gestación y que adquiere y consolida sus derechos patrimoniales con el nacimiento. Y en el caso de que no haya nacido, esos derechos no se consolidan. Pero no es eso a lo que se están refiriendo quienes hablan de la progresividad de los derechos. Cuesta entenderlo, a mí me cuesta mucho porque yo pienso que la vida es el presupuesto fundamental para el ejercicio del resto de los derechos. Es decir, que vamos a ir dándole un reconocimiento poquito a poco. ¿Hay un poquito de vida? ¿Cómo es la cosa? Tiene una lógica que yo no alcanzo a comprender. Muchas gracias, doctor. Doctor Agrelo, muchas gracias. Senadora Giacopo. Perdón, doctor. Quiero hacerle una pregunta que hice a quien lo antecede en la palabra. ¿Usted encuentra alguna justificación jurídica cuando un derecho subjetivo viene de un delito? ¿Puede esto en nuestro derecho ocurrir?
por ejemplo, el aborto, la práctica del aborto es un delito según la tipificación de nuestro código. Y cómo esto se transforma por una ley en un derecho subjetivo. Bueno, sería un contraderecho, que es lo que se está queriendo crear. Es decir, existe el derecho a la vida como derecho superior. Crear un contraderecho sería generar el derecho a terminar con esa vida. No existe en nuestra Constitución esa posibilidad. Muchas gracias, doctor Agrelo. Gracias a ustedes, señores senadores.